buenas tardes. ¿Se me escucha bien ahí? Bueno, para los que no me conozcan, mi nombre es Mager, casi ingeniero mecánico, profe de la UTN de Córdoba, aficionado a todo lo que es la cohetería. Y les comento que desde ayer estoy sin voz, así que vamos a hacer lo posible para alargar el panel a como dé lugar. Bien. Bueno, vamos a arrancar con el temario en primer lugar. Vamos a explorar los cohetes, las formas y las partes básicas, ver una breve introducción histórica. Vamos a ver cómo funcionan, qué tiene que ver una manzana en todo esto, qué combustibles utilizan. Vamos a profundizar un poco en los motores, que tienen todo su desarrollo. Vamos a ver por qué, si el principio de funcionamiento es tan simple, lo complicamos tanto. Y por último vamos a ver un poquito del proyecto Starship y lo que se viene. Bueno, no podemos arrancar sin primero definir qué es un cohete. Y un cohete básicamente es un vehículo impulsado por un motor a reacción muy potente, cuya finalidad básicamente es transportar carga y gente fuera del planeta, ¿sí? Hacia el espacio. Se podría decir que los orígenes de la cohetería vienen de la mano de China en el siglo XIII con el desarrollo de la pólvora, ya que empezaron a utilizar este tipo de elementos tanto de forma bélica como de forma festiva. Después, Goddard, un americano, desarrolla lo que se considera el primer cohete impulsado por combustible líquido, y después el alemán von Braun desarrolla en Alemania el V2, que fue el primer misil balístico, que no es otra cosa más que un cohete con carga explosiva. Luego, de la mano de Korolev, un ruso, a él se le debe, fue un gran ingeniero, se le debe el primer satélite puesto en órbita, el primer ser vivo enviado al espacio, y por supuesto Estados Unidos empezó a sentir la amenaza que esto implicaba, y es donde funda la NASA en el 58 como un gran equipo de científicos e ingenieros con la finalidad de poder competir contra Rusia. En el 61, el primer ser humano es puesto en órbita de la mano de Rusia, y Korolev también fue uno de los grandes desarrolladores del sistema Soyuz, que por mucho tiempo fue el único sistema como para ir a la Estación Espacial Internacional, que actualmente se utiliza. Y bueno, de la mano de la NASA y de von Braun, que se lleva a Estados Unidos, se desarrolla el Saturno V, la llegada del hombre a la Luna y el desarrollo del transbordador espacial. Aquí se hace una pausa en el gran desarrollo. Al haber terminado la Guerra Fría ya no estaba esa competencia que financiaba enormemente el desarrollo espacial y se dedicó más a la investigación y a la exploración. Pero en lo que es cohetería no hubo grandes avances hasta la llegada de este señor, del cual vamos a hablar más adelante. Volviendo un poco al tema, vamos a empezar a ver cuestiones básicas, como por ejemplo, ¿por qué son cilíndricos? Y aquí es donde entra la aerodinámica, que dicho de otra forma, si nosotros tenemos un objeto que se está desplazando, de manera relativa, la masa de aire que está alrededor del objeto se está desplazando, y lo que ocurre es que detrás del frente de presión se genera una turbulencia. Es una zona de baja presión que genera una resistencia al movimiento. Por supuesto, cuanto más vayamos haciendo curva y aplanada la figura, menos resistencia a ese movimiento vamos a tener, hasta que si nosotros tenemos la menor sección frontal posible, vamos a tener el menor arrastre generado por la atmósfera. Bueno, aquí se puede ver justamente esto, que la zona de turbulencia es bastante pequeñita. Vamos a ver un poco las partes básicas de un cohete. Para eso vamos a tomar el Falcon Heavy de SpaceX, en donde tenemos lo que se considera primera etapa, las primeras etapas laterales, luego tenemos los motores, la segunda etapa, que es lo que se encarga de llevar la carga a su órbita, la cofia, que es donde va la carga útil, y en este caso específico vamos a tener unas patas y unos alerones que se utilizan para que los cohetes puedan regresar a tierra. Spoiler, este fue el gran avance de la mano de Elon Musk, que implicó una revolución ya que bajó enormemente los costos. Ahora bien, ¿por qué se utilizan etapas? Bueno, tengamos en cuenta que nosotros, supónganse que largamos un cohete lleno de combustible,
A mitad camino, supongamos que gastamos la mitad de combustible, entonces vamos a tener el mismo empuje que genera el mismo motor, pero la mitad del peso de los tanques está desaprovechado, porque van vacíos. Entonces, al utilizar etapas, nosotros lo que hacemos es ir reduciendo el peso a medida que ya no es necesario para poder obtener mayor aceleración. Vamos a hablar un poquito de la velocidad de escape. Si nosotros tenemos un cañón y disparamos una bala, vamos a notar que sigue una trayectoria parabólica hasta que cae al suelo. A medida que nosotros aumentemos la velocidad de dicho proyectil, cada vez va a caer al suelo más lejos, hasta que va a llegar un punto que no va a caer al suelo, sino que va a quedar en órbita, justamente. Si nosotros superamos esta velocidad de escape, lo que va a ocurrir es que la atracción gravitatorial del planeta ya no va a poder contenerlo y se va a escapar. Una referencia, una bala viaja a 340 metros por segundo. Ahora, cuando nosotros vemos este tipo de imágenes, vemos que la trayectoria es curva. ¿Por qué se da esto? ¿Por qué no salimos derechito para arriba y ya está? Bueno, justamente por lo que hablamos antes. A nosotros lo que nos interesa es la velocidad para poder escapar del planeta, no la altura. Ya que imagínense que si nosotros despegamos de manera vertical, la gravedad hace su fuerza directamente en el sentido opuesto en el que nos estamos moviendo. Mientras que si la nave va de costado, la componente que genera la gravedad es mucho menor. Además de que podemos utilizar la rotación de la Tierra como para aprovechar esa velocidad inicial. Y por otro lado, tengamos en cuenta que a nivel del suelo la densidad de la atmósfera es máxima. Entonces, ¿qué ocurre? Queremos salir rápido de esa zona de alta densidad. Por eso un cohete despega vertical. Pero ni bien ya llegamos a una zona en la que la densidad del aire deja de ser preponderante, ahí comenzamos a inclinar la trayectoria para salir de manera tangencial al planeta. Bien, vamos a ver un poco la física que hay detrás de los cohetes, y si vamos a hablar de física, vamos a hablar de nuestro amigo Newton y sus tres leyes principales. La primera ley de Newton es la ley de inercia, que básicamente dice que todo cuerpo tiende a permanecer en reposo o movimiento rectilíneo uniforme, a menos que una fuerza actúe sobre él. Esto es fácil de ver en el espacio, porque al no haber atmósfera, al no haber aire, no hay resistencias a esos movimientos y por ende se puede generar un movimiento constante. Siendo que acá en la atmósfera siempre vamos a tener una pérdida de energía y por eso si pateamos una pelota va a terminar frenándose. Por otra parte tenemos la segunda ley que trata de la fuerza. Obviamente no es lo mismo empujar una bicicleta que empujar un auto. Y esto se debe a que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. O dicho de otra forma, la aceleración es la fuerza sobre la masa. ¿Qué significa esto? Que para nosotros obtener mayor aceleración en un cohete, mayor velocidad, vamos a necesitar o más potencia, que sería la fuerza, o menor masa. Y de acá se desprenden los dos principios fundamentales que siempre vamos a tratar de aumentar la eficiencia de los motores y de reducir todo lo posible el peso. Después tenemos la tercera ley de Newton que trata de acción y reacción, que básicamente dice que para toda acción existe una reacción de igual intensidad y dirección opuesta. Es decir, si yo pateo una pelota, la fuerza que yo ejerzo sobre la pelota va a ser igual y de sentido opuesto a la que la pelota ejerce sobre mi pie. O si tenemos un objeto apoyado en la mesa, la fuerza que el objeto hace sobre la mesa es la misma y de sentido opuesto que la mesa hace sobre el objeto. Entonces, nosotros podemos utilizar el ejemplo de un globo como para entender cómo funciona un motor a reacción. Si nosotros tenemos un globo lleno de aire a presión y la boca está cerrada, no va a ocurrir nada, simplemente es un globo estático. Pero si nosotros soltamos el globo, va a salir impulsado hacia adelante a pesar de que está empujando el aire hacia atrás. Y es que justamente el globo está ejerciendo una acción sobre el aire al empujarlo hacia atrás y por ende va a existir una reacción que hace el aire sobre el globo y lo impulsa hacia adelante. Y básicamente esto, se puede visualizar la acción y la reacción, básicamente eso es un cohete. Un cohete ejerce una acción y expulsa un fluido a alta velocidad generando una reacción que lo mueve en el sentido opuesto. Hablemos un poquito ahora de los combustibles y en primer lugar nos podemos preguntar por qué necesitamos combustible. Si dijimos que nosotros al expulsar un fluido a velocidad ya tenemos un impulso, podríamos convertir un cohete en un globo gigante, un tanque lleno de gas, que lo expulsamos y nos impulsa. Y eso es correcto. De hecho,
Se puede ver muy a menudo en la película Interstellar estos chorros de gas, y estos chorros se llaman motores fríos. Se utilizan mucho para pequeñas correcciones de trayectoria o de posición o de velocidad, ya que el empuje que generan es muy bajo, pero tienen la simplicidad de que no requieren ningún componente más que una válvula y una tobera. Ahora bien, entonces, ¿por qué utilizamos combustible? Bueno, no es lo mismo el impulso que puede generar una salida de gas a si nosotros combustionamos ese gas y debido a la temperatura ejercemos una expansión mucho mayor. Claramente vamos a tener mucho más potencia. Entonces ya tenemos nuestro cohete, nuestro motor y nuestro tanque de combustible. Pero, ¿de qué es el otro tanque? El otro tanque es de oxígeno. Y ustedes se pueden preguntar por qué necesitamos llevar nuestro propio oxígeno. Bueno, en el proceso de combustión, en este caso, el caso del hidrógeno, nosotros vamos a fusionar dos moléculas de hidrógeno con una de oxígeno, generando como producto residual dos moléculas de agua y una liberación de energía en forma de calor. O sea que para cualquier proceso de combustión, que es una oxidación rápida, vamos a necesitar oxígeno. En la atmósfera no es ningún problema. El problema está cuando nos vamos al espacio, que no tenemos oxígeno. Y nosotros, para poder tener una combustión, además de una ignición, necesitamos el combustible y el oxígeno. Por eso tenemos que llevar nuestro propio oxígeno con nosotros. Podemos clasificar los combustibles de los cohetes principalmente en sólido, líquido, gaseoso. Tenemos cohetes con combustible sólido, como se puede ver en la imagen. El color rojo básicamente es una mezcla de oxígeno y combustible, o comburente, mejor dicho. La zona verde es lo que inicia la combustión y tenemos abajo de todo la tobera, que lo que hace es direccionar esos gases para impulsar el cohete. Son cohetes muy baratos y de mucha potencia, pero no se pueden controlar. Yo no puedo regular su empuje, ni lo puedo apagar. Una vez que se encendió, es como una cañita voladora, digamos. No hay forma de controlarlo o de frenarlo. Se utiliza en cohetes pequeños, o, sin ir más lejos, los impulsores laterales del transbordador espacial eran de este tipo de combustible sólido. Luego tenemos el combustible gaseoso, que debido a su alta eficiencia de combustión, una combustión muy limpia y de alto poder calorífico, son los más utilizados. Normalmente se utiliza metano e hidrógeno. El hidrógeno tiene muchísima mayor densidad energética, pero el metano tiene otras particularidades que, por un lado, es más barato y, por otro lado, genera mejor daño químico a las partes internas del motor. Si ustedes vieron despegar un cohete, seguramente vieron estas nubes de vapor que están alrededor de los mismos, y eso no es otra cosa más que condensación de humedad del ambiente. Y eso se debe a que los cohetes están muy fríos, ¿sí? Alrededor de los menos 250 grados centígrados. ¿Por qué están tan fríos los cohetes? Bueno, tengamos en cuenta que si nosotros queremos tener un tanque con hidrógeno gaseoso, el volumen que va a ocupar va a ser enorme. Ahora, si ese hidrógeno lo licuamos, lo pasamos al estado líquido, reducimos 1000 veces el tamaño que ocupa la misma cantidad de combustible, ya que aumentamos 1000 veces la densidad del hidrógeno. Para poder licuar un gas necesitamos aumentar mucho la presión, bajar mucho la temperatura, y de esta manera tenemos el combustible líquido que ocupa mucho menos volumen, y bueno, por eso es que los cohetes se ven tan fríos, porque es gas licuado. Vamos a comenzar a hablar un poco sobre los motores. Esto que están viendo es un motor elemental, en donde tenemos una cámara de combustión y una tobera. Esas son las dos partes principales de un motor. La tobera, que es este cono que se puede ver, tiene un rol muy importante, que es la de expansionar el gas, ¿sí? Porque a nosotros lo que nos importa es tener la mayor velocidad posible de salida de gases al final de la tobera, ya que es la acción que nosotros ejercemos sobre el fluido, por lo tanto vamos a tener la reacción correspondiente, que es lo que va a empujar al cohete. Este es un tipo de tobera convergente-divergente. Siempre en la zona de la garganta vamos a tener la velocidad del sonido, y de ahí vamos a seguir expansionando el gas, bajándole la temperatura para obtener la mayor velocidad posible. Y la tobera cumple un rol muy importante, ya que te tiene que asegurar que la presión de salida del gas al final de la tobera sea igual a la presión atmosférica. Porque si la presión atmosférica es superior, el chorro se va a comprimir.
Y si la presión atmosférica es inferior, el chorro se va a expandir. Y esto reduce la eficiencia del empuje, ya que estamos teniendo componentes tangenciales de la salida de esos gases que no se convierte en un empuje directo, lineal, con la velocidad del cohete. Lo ideal es que si la presión atmosférica es igual a la presión de salida de la tobera, el flujo de gases va a ser perfectamente colineal con la dirección de movimiento del cohete. Tengamos en cuenta que nosotros al aumentar la velocidad de un fluido estamos reduciendo su presión y viceversa. Por eso son piezas muy cuidadosas respecto al diseño para lograr la mayor eficiencia posible. Y bueno, hasta aquí tenemos nuestro motor elemental, donde tenemos la cámara de combustión y la tobera. La pregunta es, si es tan simple, ¿cómo pasamos de esto a esto? ¿Por qué lo complicamos tanto? Bueno, básicamente porque tenemos muchos problemas que resolver y uno de ellos es que se derrite la tobera, ya que está en contacto con los gases de combustión permanentemente. Una solución que tenemos es enfriar la tobera con los mismos gases que estamos alimentando el motor, ya que si recuerdan, al ser un gas licuado está a menos 250, menos 300 incluso grados centígrados. Entonces podemos utilizar la misma temperatura de los gases para enfriar la tobera. Por eso muchas veces, a pesar de ser el punto que más en contacto está con los gases de combustión, suelen ser los puntos más fríos. Bien, otro problema que tenemos es cómo mezclar correctamente los gases, ya que cuanto mejor mezclemos el combustible con el oxígeno, más eficiente va a ser la combustión. No es simplemente tirar cantidades iguales de cada uno a la cámara de combustión y listo. Y para esto se utilizan inyectores, que básicamente tenemos el gas, combustible y oxígeno a alta presión, y lo que hace es pulverizarlo, ¿sí? Emitir una capita muy fina de estas gotitas del combustible y del oxígeno para que pasen a estado gaseoso muy rápido y la combustión sea bien homogénea. Pero de aquí surge otro problema, que es que los inyectores requieren de una presión de inyección que muchas veces es superior a la presión que tenemos en los tanques. Claramente no podemos utilizar un turbocompresor ni eléctrico ni de combustión interna por el peso, por las baterías. Entonces lo que se hace es aprovechar la expansión que va a sufrir el combustible al pasar por la tobera, ya que se va a calentar, para impulsar una pequeña turbinita que está acoplada a un turbocompresor, y de esta manera estamos utilizando la expansión que produce el mismo calentamiento del combustible para poder aumentar la presión de ingreso del mismo. Bien, ahora lo que vamos a hacer es empezar a tratar de aumentar esa potencia. Entonces, lo que podemos hacer es aumentar más aún la presión con la que inyectamos el combustible y el oxígeno, ya que a mayor presión inicial, el gradiente térmico que genera la combustión va a hacer que se logre una presión más elevada aún en la cámara de combustión. Con lo tanto, podemos expansionar más ese gas y lograr una velocidad de salida de los gases más rápida, digamos, que va a impulsar más fuertemente el cohete. Y a alguien se le ocurrió, pucha, tomemos un poquito de ese combustible, un poquito de ese oxígeno, lo hagamos combustionar en una turbinita y que esa turbinita mueva a los compresores para poder elevar la presión de estos fluidos. En este diagrama podemos ver que tenemos el turbocompresor del oxígeno, el turbocompresor del combustible. Sacamos un poquito de combustible, sacamos un poquito de combustible, lo combustionamos para poder impulsar esos compresores y bueno, vamos a tener que eliminar esos gases productos de la combustión que utilizamos en el turbocompresor. Este es un Falcon 9, el motor Merlin de SpaceX, funciona bajo este principio y ustedes pueden ver que tenemos las toberas principales y estas pequeñas toberitas que básicamente son las toberas de los turbocompresores del motor. El problema que se genera con esto es que la combustión que se genera en la turbina que mueve al turbocompresor no es muy eficiente y básicamente estamos quemando combustible que no vamos a utilizar para expansionarlo en la tobera y lograr empuje. Entonces, si bien el empuje que se logra por aumentar la presión de este modo es superior a lo que perdemos, estamos perdiendo algo de todas maneras. Por eso, para solucionar este problema de ineficiencia en la tobera, lo que podemos hacer es
en lugar de sacar un poquito de oxígeno y un poquito de combustible, vamos a meter todo el combustible al turbocompresor y un poquito de oxígeno. Entonces, de esta manera lo que vamos a lograr es que vamos a tener una combustión parcial de ese combustible para poder mover la turbina que impulsa el turbocompresor, y de esta manera el producto residual, que es un combustible parcialmente combustionado, lo mandamos a la tobera, en donde va, bueno, en este caso es oxígeno parcialmente combustionado y combustible puro, pero puede ser cualquiera de las dos formas. De esta manera tenemos el mismo principio de funcionamiento del turbocompresor, pero todos los gases van a salir por la tobera principal. Siguiendo en esta búsqueda para aumentar la potencia, a alguien se le ocurrió utilizar dos turbos compresores. ¿Por qué? Porque cuando nosotros combustionamos parcialmente el oxígeno o el combustible, se está aumentando mucho la temperatura de este fluido, con lo cual aumenta más aún la presión. Entonces, si nosotros combustionamos por separado los turbos compresores, podemos lograr mayor relación de compresión. Entonces, como pueden ver en este diagrama, nosotros tenemos el turbocompresor del combustible, del oxígeno, y las dos combustiones parciales del combustible, que en este caso a la tobera irían las dos combustiones parciales del combustible y el oxígeno puro. Ahora bien, en este caso lo que estamos haciendo es meter oxígeno puro y combustible parcialmente combustionado. Y esto puede generar problemas en la homogeneidad de la combustión, ya que por un lado tenemos un elemento puro, que es el oxígeno, pero el combustible parcialmente combustionado está mezclado con dióxido de carbono o con agua, en el caso del hidrógeno, y esto dificulta la mezcla del combustible y del oxígeno. Entonces, lo que podemos hacer es un ciclo cruzado, es decir, vamos a tener un turbocompresor para el oxígeno y otro turbocompresor para el combustible, pero vamos a tener que vamos a meter combustible y un poquito de oxígeno en un turbocompresor, y al otro vamos a meter todo el oxígeno y un poquito de combustible. Entonces, de esta manera estamos teniendo dos combustiones parciales en cada turbocompresor. Uno como residuo va a dejar oxígeno parcialmente combustionado, el otro combustible parcialmente combustionado, y estos dos fluidos son los que mandamos a la tobera para hacer la combustión principal y obtener el empuje. El problema que esto tiene, si bien aumentamos mucho la eficiencia, es el peso. Estos turbocompresores son muy pesados, y es aquí donde comenzamos a ver los grandes desarrollos de SpaceX en la reducción de peso de este sistema. Esto que están viendo aquí es el diagrama del motor Raptor, que funciona con metano, en donde tenemos el turbocompresor del oxígeno y del combustible, pero el turbocompresor del oxígeno está directamente acoplado a la cámara de combustión y es de un ciclo cruzado, es decir, nosotros tenemos en celeste el oxígeno, en naranja el combustible, en verde el oxígeno parcialmente combustionado y en violeta el combustible parcialmente combustionado. De esta manera logramos reducir mucho el volumen de estas turbobombas. Y así es como pasamos de este diagramita elemental a un diagrama que sigue siendo muy simplificado, pero ya entendiendo un poquito más los diferentes componentes. Aquí nosotros también tenemos salida de fluido hidráulico a presión, también tenemos salida de gases ya comprimidos que van hacia los tanques, que aquí se puede ver mejor. Fíjense que estos dos cañitos que suben es combustible y oxígeno que ya pasó por el turbocompresor, y eso va de vuelta a los tanques para mantener los tanques presurizados, ya que a medida que nosotros vamos consumiendo oxígeno y combustible, va bajando la presión de los tanques, por ende va a bajar la presión con la que vamos a poder comprimir esos fluidos. Entonces lo que hacemos es mandar un leve retorno para mantener la presión de los tanques. Otro avance que tenemos en los motores Raptor es que también tenemos líneas de nitrógeno. El nitrógeno es un gas inerte que no combustiona, no reacciona. Por lo tanto, nos permite poder regular la potencia del motor de una forma muy simple, ya que antes la única forma de regular la potencia de un motor era regulando la presión con la que nosotros enviamos el combustible y el oxígeno. Pero como ustedes vieron, los turbocompresores funcionan de manera lineal.
Entonces lo que se hacía es ponerle juegos de engranajes, como una caja de transmisión de un auto, para modificar las relaciones de compresión del motor y de esa manera regular la potencia. Sistema súper pesado. En cambio, este sistema, al mezclar nitrógeno con el combustible, lo que hacemos es que si nosotros mezclamos mitad de combustible y mitad de nitrógeno, estamos metiendo el mismo volumen a la misma presión, pero vamos a tener la mitad de potencia, porque solo la mitad del fluido va a combustionar. La otra mitad, que es el nitrógeno, pasa derecho. Entonces, según cuánto nitrógeno nosotros inyectemos al motor, vamos a ir reduciendo la potencia del mismo. Y algo que caracteriza a todo este ámbito es la búsqueda de la eficiencia y la simplicidad. El lema que tiene SpaceX es que la mejor pieza es la que no existe, ¿sí? O sea, cuanto más simple y liviano sea, mejor. Esto que están viendo es la imagen de una prueba, que la prueba en realidad es desde la placa, que viene a otro asunto, pero lo que están viendo es el Raptor 3, súper simplificado. Es tanta la simplificación que se empieza a llegar que hasta empiezan a surgir memes. Por ejemplo, tenemos el Raptor 1, que se simplificó al Raptor 2, lo que parece que es el Raptor 3, que quedará para lo que venga, ¿no? Bien, hablemos un poquito del futuro que se viene y el proyecto Starship, que está llevando adelante SpaceX, que implica, digamos, cierta revolución en el ámbito espacial. La finalidad que tiene la Starship es poder llevar el hombre a Marte. Para poder llevar el hombre a Marte tenemos que llevar mucho equipos, recursos, muchas toneladas de materiales a Marte, lo cual es muy costoso, porque hasta hace poco los cohetes eran desechables. Hasta que surgió la idea del proyecto Starship, que básicamente tenemos una torre de apilamiento, tenemos la primera etapa y la segunda etapa, que es la Starship propiamente dicha. La nave despega, el Buster, una vez que la sacó del planeta la Starship, lo que hace es volver a la torre de lanzamiento, la misma torre lo agarra y ahí nomás lo conecta y la teoría, ¿no?, lo empezaría a llenar de combustible ya para el próximo vuelo. O sea, una reutilización prácticamente inmediata. Por otra parte, la Starship tiene un volumen y una capacidad de transporte de carga tan grande que permitiría el viaje de muchas personas, haría repostaje de combustible en el espacio y de ahí saltaríamos a Marte. Para entrar a Marte, la nave se pone de panza para que la misma atmósfera frene la velocidad con la que se está navegando, y una vez que se acerca al suelo hace una maniobra en la que se pone de forma vertical y estaciona verticalmente. Básicamente de esta manera es como queremos llevar toda la carga que necesitamos a Marte para poder establecer una colonia. Para ponerlos un poco en contexto, vamos a hacer una comparativa entre el Falcon 9, el Falcon Heavy de SpaceX, el SLS, el Saturno 5 y el sistema Starship. Si nosotros hablamos de altura, tenemos que el Falcon Heavy y el Falcon 9 tienen 70 metros de altura, el SL 98, el Saturno 5 120 y la Starship también tiene 120 metros de altura. Para dimensionar el tamaño que esto tiene, tengan en cuenta que el obelisco tiene 67 metros de altura. O sea que todo el sistema Starship tiene 2 alturas del obelisco. Ahí es cuando uno empieza a ver las imágenes y empieza a tomar dimensión de la escala que esto tiene. Respecto a la capacidad de transporte de equipo, de carga mejor dicho, vamos a considerar la órbita terrestre baja como para poner un punto de comparación igual hacia todas las naves. Y tenemos que, si bien el Saturno 5 llevaba 140 toneladas a la órbita terrestre baja, la Starship lleva 150 toneladas. Y ustedes me pueden decir, son solo 10 toneladas más. La gran diferencia es que la Starship es 100% reutilizable. El Saturno 5 era mucho más caro y completamente desechable. Ese es el principal avance que tenemos. Bien, ¿qué tan avanzado está este proyecto? Hablando ya en cuestiones reales y llevándolo del papel a la realidad. Bueno, estas son fotos reales
en Starbase, que está en Boca Chica, cerquita de México, del Golfo, en donde se puede ver la torre de integración, que también se le llama etapa cero, porque la torre ya contiene un montón de equipo para evitar que esté en la nave, por eso la misma torre es quien agarra la nave en vuelo, en lugar de que la nave tenga patitas y demás. Aquí se puede ver el sistema de tanques, todo lo que es Starbase. También hay que tener en cuenta que esto básicamente es un laboratorio gigante, porque lo que estamos probando acá son prototipos. En paralelo, en Cabo Cañaveral se está construyendo una base de lanzamiento de Starship de donde se van a hacer los lanzamientos más importantes. Pero acá lo que estamos haciendo es prueba y error, prueba y error. Queremos probar todos los avances, lograr que fallen para entender cuál es el problema, arreglarlo y seguir iterando. Esta es la parte inferior del Buster, que tiene 33 motores Raptor. Entonces, en lugar de, ustedes me pueden decir, ¿por qué en lugar de tener 33 motores chiquitos, entre comillas, no tenemos menos motores y más grandes, como era el Saturno V, que tenía 5 motores? Bueno, porque la eficiencia que nosotros logramos en el empuje de estos motores es mucho más elevada que en motores grandes, porque podemos controlar mejor las variables que intervienen en esta eficiencia. Entonces, si nosotros ponemos muchos motores pequeños, pero de alta eficiencia, vamos a tener un resultado de mucha más eficiencia que si ponemos pocos motores grandes y de menor eficiencia. Cada motor Raptor genera un empuje de 2,2 meganewton. Si bien es un número raro de dimensionar, difícil, tengan en cuenta que si tomamos como un peso promedio de un auto 800 kilogramos, cada motor Raptor puede levantar 280 autos. O, otra comparación, es que cada motor Raptor genera el mismo empuje que 22 motores de un Boeing 737. Les recuerdo que el Buster tiene 33 motores. Bien, hace poquito, el 20 de abril, se hizo la primera prueba del sistema integrado, en la que, si bien fue un éxito y logró despegar y avanzar bastante, terminó con una explosión de terminación de vuelo. Muchos creen que esto puede verse como un fracaso, pero en realidad todo lo contrario, porque es justamente lo que queremos lograr, que falle para ver qué falló, para poder solucionarlo y avanzar más rápido en el desarrollo de estas tecnologías. Tengamos en cuenta que la NASA no deja de ser una entidad pública que recibe fondos del Estado, por lo tanto no tiene margen de error, no puede fallar, porque si falla pone en riesgo su capital. Entonces se pasan muchos años y mucho presupuesto de desarrollo en la mesa de dibujo para que cuando se pase a lo tangible falle lo menos posible. SpaceX, al ser una empresa privada, autofinanciada, no tiene esta presión. Entonces se permiten fallar todo lo que quieran con tal de tener un desarrollo más rápido de sus sistemas y sus equipos. Una de las lecciones aprendidas es que la potencia del Buster fue tan alta que destruyó prácticamente toda la base de la plataforma de lanzamiento. Quedó hecho un cráter gigante. Actualmente eso se está tratando de solucionar construyendo unas placas de acero que van a estar refrigeradas por agua, van a largar agua a presión, que eso era la imagen que vimos antes de esa prueba, que había una placa con agua. Bueno, en realidad lo que se estaba probando era este sistema para contener toda esa potencia. ¿Funcionará? No se sabe, de eso se trata, de probar, porque si esto no funciona no va a quedar otra que construir un foso deflector de llamas, como tienen otros sistemas de lanzamiento. La complicación es que donde está Starbase es como una zona muy pantanosa y a 1 o 2 metros de profundidad ya tenemos emergencia de agua. Entonces construir un deflector de llama tiene su complejidad, pero bueno, de eso se trata, de ir probando y viendo a ver qué ocurre. Por lo pronto estamos a la espera de la próxima prueba de vuelo. Ya sabemos que va a ser el S-25 y el Buster 9. Se dice que en 1 o 2 meses más o menos va a estar la plataforma de lanzamiento terminada y vamos a poder ver esta prueba. Que eso es otra particularidad que tiene SpaceX, que todos sus talleres, toda la base de lanzamiento es pública.
Hay muchas personas que se dedican a hacer videos, a hacer fotos, a sacar conclusiones, a tratar de ver qué están haciendo. De hecho, se ganan la vida de esa manera. Y eso hace que todos seamos muy partícipes del desarrollo que están haciendo, que podamos ver día a día qué están haciendo. De hecho, yo tengo el vivo siempre de fondo, en un costadito. Pero esto antes era muy difícil. La NASA o cualquier entidad son muy celosos de sus desarrollos. Entonces uno no se entera hasta que está terminado la nave o lo que estemos hablando. Y esto también es lo que lo hace interesante y de alguna manera acercó más a la gente lo que es el desarrollo y la carrera espacial, que en estos últimos años sufrió un auge bastante grande. Por mi parte eso es todo, muchas gracias. No sé si alguno tiene alguna pregunta o algo que sí. ¿Cómo? Acá me preguntan qué combustibles se suelen utilizar en los cohetes y si se están desarrollando combustibles de mayor eficiencia. Por una cuestión química, el combustible de mayor eficiencia es el hidrógeno. ¿Por qué? Porque tiene la relación peso específico y poder calorífico más alta. Es decir, es el combustible más liviano y que más calor genera en su proporción de masa. Entonces es el más eficiente. Pero actualmente lo que se está haciendo es desarrollar mucho la tecnología de combustión de motores para el metano. El metano, CH4. Lo que tiene el metano es que si bien es un poco más pesado que el hidrógeno y tiene menor poder calorífico, es decir, su combustión es menos eficiente, por así decirlo, tiene una gran ventaja, que se puede conseguir en Marte. Entonces, si nosotros podemos desarrollar una nave que pueda ir a Marte y que se pueda abastecer de combustible allá, no importa cuánta eficiencia perdamos por no usar hidrógeno, porque el simple hecho de no tener que llevar el tanque de combustible para poder volver hace que, bueno, no se justifique, digamos. Así que sí, combustibles actuales, el más eficiente es el hidrógeno. Se está investigando mucho sobre el metano por esta particularidad que tiene, que se puede conseguir en Marte. Y después, bueno, para impulsores pequeños, como los impulsores laterales de lo que fue el transbordador, o naves pequeñas, sí se utiliza combustible sólido, que es una mezcla de muchos compuestos químicos. Es como si fuera pólvora, digamos, pero a otro nivel, en donde se obtiene una combustión no tan instantánea como la pólvora, pero sí de mucha intensidad y mucha liberación de calor. Así, más o menos. ¿Qué? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchísimas gracias. Espero les haya sido de interés y bueno, nos estamos cruzando por ahí. Gracias, hasta luego. Gracias, Mager. Y son las 2:41. Tenemos Dealer Den hasta las 3 de la tarde, así que empiecen a sacar esas tarjetas de débito. Vamos.